Comenzamos este Día del Señor, continuando con la segunda parte que corresponde al mensaje que se dio a la iglesia que sentía que lo tenía todo, o sea, la iglesia de la Odisea. Muy interesante lo que vamos a ver en estas dos partes conclusivas de este mensaje a la iglesia en la Odisea. A mí me gustaría que la iglesia fuera perfecta. Yo creo que a usted también. Claro, por el lado divino la iglesia lo es. El modelo de Dios para la iglesia, por supuesto que es sin defecto. Pero por el lado humano, en cambio, la iglesia está llena de problemas. Y eso se debe a que está llena de gente. Y por supuesto que la gente tiene problemas. Y que esta realidad desconcierta muchas veces. Y por ello tratan de disimular algunos las imperfecciones de la iglesia. A algunos les molesta tanto que dejan la iglesia. Es triste, pero así se ha dado y se seguirá dando. Nuestro Señor siempre ha sido sincero acerca de las deficiencias de la iglesia. En nuestro estudio de las cartas a estas 7 iglesias, por supuesto, ya he dicho que hoy esta iglesia es la última de las 7 que estamos estudiando. Hemos visto que Jesús no vacila en revelar la posibilidad de que las congregaciones de su iglesia pierdan el amor a Dios. Ahí lo hemos visto, por ejemplo, en el verso 4 del capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, además de que pierdan el amor a Dios, vivan vidas impías. Miren lo que dice más adelante en los versos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Y el verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y también, hermanos, que la iglesia podría darse el caso que esté llena de algunos hipócritas. En el capítulo 3, los versos 1 y 2, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La experiencia de leer las cartas a las 7 iglesias es semejante a visitar una casa sin avisarle a la dueña que uno viene. En los Estados Unidos existe esta bonita cultura que
una persona o una familia, cuando va a visitar a otra familia, primero le llama por teléfono y le dice que tiene el deseo de visitarles, pero también le pregunta si están en disposición de recibirles. Nosotros no tenemos esa costumbre, que es muy buena de imitarla, pero muchas veces sucede de que llegamos a visitar a las personas sin avisarles. Bueno, lo más probable es que al hacer una de estas visitas se encuentre la casa en las condiciones que siempre está, y no como la dueña de la casa sobre todo hubiese querido que encontraran arreglada su casa. La encontrará a lo mejor con periódicos y revistas viejos, una sala toda desordenada, platos sin lavar, platos con sobrantes de comida, latas con bebida a medio consumir, polvo acumulado en los muebles de la casa, y esto podemos decir solamente en la sala. ¿Ven? Entonces, hermanos, debemos entender que aunque el Señor no aprueba el pecado de las diferentes congregaciones y que Él las insta, Él las anima a arrepentirse, Él por supuesto que todavía las ama. Y en ningún otro lugar es lo anterior tan manifiesto como lo es en esta carta que dirigió a la iglesia que estaba en la Odisea. Lamentablemente no había nada bueno que Jesús pudiera decir acerca de los miembros de esta congregación. Sin embargo, Él todavía los amaba. Noten en el verso 19: y reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Él demostraba ese amor para con ellos. ¿Ve? Era bien clara esta situación. De igual modo debemos, usted y yo, hermano, amar a la iglesia con todo y sus defectos. Es decir, que si no aprendemos a amar a la iglesia con todas sus imperfecciones, no la vamos a amar jamás. Siempre tuvo y siempre la iglesia tendrá defectos. Vamos a hacer un análisis en estos dos mensajes de este día del Señor de las últimas situaciones que ahí se presentaron. Y vamos a hacer, por decirlo así, un repaso que se presenta en los versos 14 al 17, por supuesto, de este capítulo 3. Ustedes recuerdan que en la lección anterior que dimos inicio a nuestro estudio de la carta a la iglesia que estaba allí en la Odisea, comenzamos haciendo notar tres características de los habitantes de esta ciudad que es muy bueno recordarles. Eran acaudalados. La primera, es probable que la Odisea fuera la ciudad más rica de Asia. En segundo lugar, eran saludables. Hemos dicho que tenían un centro médico cercano que producía un famoso colirio para los ojos. Y en tercer lugar, vestían muy bien. Ya hemos dicho que la Odisea era un centro de la moda que se especializaba en las túnicas negras, en túnicas y otras vestiduras hechas de esa lana negra de muy alta calidad. Entonces podemos ver pues que la actitud de los ciudadanos podía resumirse en las siguientes palabras. ¿Cuáles? Bueno, no tenemos necesidad de nada, somos autosuficientes.
Nosotros no necesitamos a nadie, entonces nosotros nos podemos valer por sí solos. ¿Ve? Hace poco murió una señora vecina nuestra y lo que notamos que su hija, una señora de avanzada edad, por lo menos de 60 años, parece que no le participó a nadie. Entonces parece que depositó su duelo, su luto en sus posesiones materiales. Hasta el día de ahora no le hemos visto la cara porque la señora ocultó la muerte de su hija, y es que realmente no fue una muy buena hija. Entonces, esta es la actitud que tenían los laodicenses. No tenemos necesidad de nada, somos totalmente autosuficientes. Vimos que Jesús se presentó, si ustedes recuerdan, como el amén, el testigo fiel y verdadero, el único que veía las cosas como realmente eran y el único en quien podía confiar que su evaluación era verdadera. Entonces, ¿cuál fue su evaluación de los cristianos de ahí de la Odisea? ¿Cuál fue su evaluación? Bueno, miren, Jesús dijo de ellos que no eran fríos ni calientes, sino que eran tibios, una condición que ya también la hemos expresado, que a él le revolvía el estómago. Es decir, se ocupan estas figuras del cuerpo humano para podernos dar a entender. Ya sabemos perfectamente que Dios es espíritu, ¿ven? Pero él mismo usa lenguaje en el cual nosotros, desde el punto de vista de la condición humana, podamos entender lo que se nos está presentando. Es decir, ¿qué se hace con un hermano o una hermana que viene una vez al mes? Realmente la iglesia no puede contar con su fidelidad, no puede contar con su ofrenda, no puede contar con nada. ¿Ven? Entonces, precisamente dijo que los prefería fríos, o sea, totalmente excluidos. ¿Ven? Porque el frío, él solo se excluye. Y entiéndase bien el mensaje, que esta no es la misión del Señor. Estoy hablando precisamente de la actitud de libre albedrío que cada persona toma al tomar la actitud de ser totalmente frío. Pues él los prefería totalmente fríos o totalmente calientes, es decir, totalmente incluidos antes que tibios. ¿Por qué? Porque el tibio está dentro de la iglesia y causa problemas. Bueno, una vez voy a poner una ilustración muy bonita, hermanos. Se dice que jugaban dos niños con un pequeño carro. Uno de ellos tiraba del carro, como decir una carreta, cuando éramos niños y que hacíamos una carreta totalmente artesanal. Pues estos niños jugaban, uno de ellos jalaba pues el carro y el otro iba subido en Sin embargo, el segundo niño tenía sus piernas colgando afuera y arrastraba sus pies sobre el terreno. Finalmente, el que tiraba se detuvo, el que tiraba la carreta se detuvo y le dice al pasajero, le dice al niño que iba subido: o te subes o te bajas, pero deja de arrastrar tus pies. Hermanos, la lección que le estaba dando era o que permitiera que se le jalara totalmente, pero no a medias. Le dice: tú ya me tienes cansado con esa actitud. Pues esa es la misma situación que nosotros tenemos que ver. Al Señor
no le gustan las personas tibias. O se es frío totalmente, un día obedeció y dejó de reunirse totalmente, o se es totalmente caliente, personas cristianas que son totalmente fieles y que hacen obra dentro de la iglesia de nuestro Señor. Se dijo también, hermanos, en la lección anterior, que Jesús prefería que los cristianos laodicenses fueran fríos antes que tibios. Porque, en primer lugar, ser frío es más sincero. ¿Por qué? Porque es más sincero, porque ha dejado de congregarse, no quiere congregarse y no causa estorbo. No causa estorbo dentro de la iglesia. En segundo lugar, es más fácil transformar a uno que es frío que a uno que es tibio. ¿Ven? Y en tercer lugar, los que son fríos no lastiman a la iglesia tanto como los que son tibios. Y esta es una realidad. Después, hermanos, hicimos notar que la iglesia de la Odisea estaba embebida de la actitud de la ciudad. Y esto es bien fácil. Estaba embebida de la actitud de la ciudad. Esto realmente es algo que tenemos que tomar cuidado. Hay, por ejemplo, lugares donde la iglesia se congrega día del Señor hasta el domingo por la tarde. Y he oído argumentos y he preguntado que por qué lo hacen, y me han respondido y me dicen es que la membresía está compuesta de hermanos que tienen negocios en los mercados y en la mañana es cuando se hace negocio. Yo nunca voy a estar de acuerdo con ellos, hermano, porque cuando nos dejamos llevar primero por las cosas materiales y dejar al Señor, para mí literalmente, óigase bien, literalmente, no congregarse en la mañana, congregarse hasta en la tarde, hermanos, es poner a Dios en un claro segundo lugar. ¿Ven? Y entonces hemos hecho notar que la iglesia de la Odisea estaba embebida precisamente en la actitud de la ciudad. El versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Consideraban la indiferencia como una virtud. Ya hemos visto también esto. Muchos consideran el ser indiferente a las cosas religiosas como una virtud, se mofan. Se mofan, Alex es religioso, yo no. Yo me voy al estadio, yo me voy a ver las carreras de carros, al jabalí. Yo me voy a mi rancho, yo me voy a la playa. ¿A vos te gusta eso? Está bien, se mofan, tienen esa actitud. Entonces, hay hombres que se entregan hasta el cansancio a sus labores cotidianas de lunes a viernes o a sábado, y lo hacen también el día domingo. ¿Ven? Y a los demás les parece que esto es loable. Ese hombre es un gran trabajador, hombre, ese hombre no descansa. Ese hombre el día domingo, desde las 7 hasta las 6 de la tarde, ese hombre está trabajando. ¿Ven? A los espectadores que están en un estadio viendo los partidos de fútbol, viendo cualquier competencia deportiva, lo que se conoce como los hinchas también son admirados. No, hombre, ese es un gran fanático. ¿Ven? Pero hermanos, ¿qué sucede en cambio? Que a muchos les parece que es de mal gusto que uno sea demasiado entusiasta de la fe en Cristo Jesús, que uno sea demasiado entusiasta de la religión que uno profesa en Cristo Jesús. Es motivo de burla, es motivo de burla. Yo ya he puesto ejemplos de parientes cuando en el pasado visitaba a mi familia en los Estados Unidos, que
querían invitarme a un paseo el día domingo desde en la mañana, y es que en Estados Unidos ustedes no tienen idea, quienes nunca han estado, de cuántas diversiones que son verdaderamente atractivas. Usted, por ejemplo, puede ir a Disneylandia y que abren a las 10 de la mañana y cierran a las 12 de la noche, pero para poder estar a las 10 usted tiene que ir a las 6 de la mañana en camino, y usted quedará totalmente admiradísimo de ese paseo. Es bien sano el paseo, ¿ve? Pero mira, Alex, vámonos a Disneylandia mañana domingo porque yo no trabajo y te puedo llevar. No, eso no procede en un cristiano. Ojalá que ustedes tengan esa actitud cuando llegue su pariente amado de los Estados Unidos o de aquí mismo, que lo ve una vez al año o a los 2 o 3 años, que usted tenga el coraje, el valor espiritual de que cuando le incite a irse a un paseo a esta hora, que es el día de alabar al Señor, usted le diga: no, yo no lo puedo hacer porque en la mañana yo me reúno para adorar a mi Señor. Ojalá que usted comprenda esa situación. Hermanos, tenemos que entender que nosotros no podemos tener esa actitud como la gente del mundo. ¿Ve? Sucede bien fácil acá, cuando es el tiempo de la corta de café, usted se puede beber tanto en esta situación que usted le puede dar tanta prioridad. No, es que la corta está buena. Ahora les hablo por el lado de ustedes, hermanos. La corta está buena y el patrón quiere que yo corte, sí. Si el patrón quiere que usted le corte, si a él le importa que usted le haga 10, 15 arrobas o 20 arrobas más y usted es bueno para cortar y anda con toda su familia, pero déjelo, ese café el día lunes le espera. Y si otro lo corta, que otro lo corta. Pero es su sacrificio a nuestro Señor. Usted debe de entender esa situación bien clara. Alguien, hermanos, le ha llamado a la tibieza el caballo de Troya de la iglesia. El término caballo de Troya proviene de la guerra entre los griegos y los troyanos. ¿Ve? Esta guerra fue el tema de las clásicas obras épicas de Homero, conocidas como la Ilíada y la Odisea. Aunque los acontecimientos están llenos de la mitología griega, se basan aparentemente en eventos históricos verdaderos que ocurrieron en el siglo XII a.C. Pues este caballo de Troya, hermanos, proviene de esa guerra entre los griegos y los troyanos, en la cual los griegos sitiaron la ciudad de Troya, que se ubicaba al noroeste de Asia Menor. Y el conflicto llegó a un punto muerto hasta que Ulises es la forma latina del nombre de este guerrero, que era conocido por su nombre griego como Odiseo. Ulises dicen que concibió la idea de darles a los troyanos un gran caballo de madera como regalo. Pero había una mujer llamada Casandra, la hija del rey de Troya, pidió que el regalo fuera rechazado, pues ella les dijo: temo a los griegos aunque vengan con regalos. Así fue la advertencia que les dijo: temo a los griegos aunque vengan con regalos. Pero el consejo de Casandra no fue escuchado y el caballo regalado fue introducido dentro de los muros de la ciudad. Aquella noche salieron soldados griegos del caballo, y estos soldados griegos que salieron del caballo de Troya abrieron las puertas de la ciudad y dejaron entrar al ejército griego. Y claro, como resultado, los troyanos fueron derrotados
y la ciudad fue totalmente destruida. Quienes han visto este documental o esta película basada en este hecho real, entienden bien esta situación. Entonces, hermanos, a la tibieza se le llama caballo de Troya, porque se la tolera entre nosotros. Se la tolera entre nosotros, porque no se corrige el pecado muchas veces entre nosotros. No nos parece que sea peligrosa, pues no se opone activamente a la causa del Señor y pretende incluso ser amiga de esta causa. Hermanos, debemos estar conscientes, sin embargo, de que la tibieza puede abrir las puertas a las hordas de Satanás cuando no corregimos el pecado dentro de la iglesia, la cual puede resultar en destrucción de la iglesia. La tibieza le causaba, como ya hemos dicho, le causaba náuseas a Jesús. No le agradaba para nada la tibieza de estos hermanos. Y para nada le agrada la tibieza de hermanos aquí en la iglesia de Quesaltepeque y de cualquier congregación del mundo entero. Entonces, hermanos, lo mismo debe causarnos a nosotros. La tibieza volvió a los laodicenses desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Así lo volvió por ser tibios en tratar esta situación. Pero ¿cómo la iban a tratar si todos estaban por ese mismo camino? Si todos estaban contaminados por esa misma situación. ¿Ven? Entonces, vemos, hermanos, el remedio que se presenta, y lo tenemos aquí en los versículos 18 y 19. La condición espiritual de la iglesia en la Odisea era totalmente seria, muy seria era la condición espiritual de la iglesia en la Odisea. Sin embargo, había esperanza. Jesús dijo: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo quiero, antes de seguir adelante, tratar varias de las frases o palabras que están implícitas en esta lectura. En primer lugar, quiero tratar sobre la frase "yo te aconsejo". Esta frase "yo te aconsejo" es sorprendente, hermano. ¿Por qué? Porque quien está hablando es Jesús. Jesús, el Señor del universo. No les da un mandamiento, no les da una orden, sino que Él dice que les aconseja, hermano. Imagínense. El que tiene el poder, el que tiene toda la autoridad, el que lo sabe todo, el que es omnisciente, les está aconsejando. Y por supuesto, cuando el Señor da un consejo, hermanos, más vale que lo atendamos. Más vale que lo atendamos. Porque si queremos menospreciar el consejo del padre o la madre, como hijos, pues podemos como humanos menospreciarlo. Pero menospreciar el consejo de nuestro Señor Jesucristo no tiene sentido, hermanos. Y luego dice que de mí Jesús es la fuente de toda bendición espiritual. Miren lo que dice en Efesios, en el capítulo 1, verso 3. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Jesús es la fuente de toda bendición espiritual. Y luego dice ahí: descubra la vergüenza.
Ya hemos visto, hermanos, y les recuerdo cuando vimos amplia y claramente la palabra desnudo, a qué se refiere la desnudez de cuando nosotros realmente queremos hacer la voluntad de nuestro Dios y transgredimos en esta situación. Bueno, en lugar de poner su confianza en las riquezas físicas, debía procurar las verdaderas riquezas que únicamente en el Señor se pueden encontrar. Ustedes noten que dice el oro refinado en fuego. Miren, vamos a reforzar este concepto del oro refinado en fuego con 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 7. Dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro refinado en fuego que los haría ricos en lo espiritual. Noten que en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo dijo en los versos 19 y 20 del capítulo 6: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, en lugar de considerar que sus hermosas ropas negras eran suficientes, estos que recibían la carta, o sea, los lectores de la carta, los recibidores de la carta de Jesús, debían preocuparse por ponerse vestiduras blancas, con las cuales cubrir la vergüenza de su desnudez espiritual. El simbolismo de vestiduras blancas o puras del libro de Apocalipsis subraya dos aspectos. En primer lugar, es cuando habla de los que están vestidos de ropas blancas. Se refiere a los que han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, el aspecto subrayado es que para poder ponerse ropas blancas, los cristianos que estaban en la Odisea iban a tener que poner su confianza en Jesús y no en ellos mismos. Ellos podían arreglar su vida, porque toda vida descalabrada espiritualmente hablando se puede arreglar, hermanos. Toda vida descalabrada espiritualmente hablando se puede arreglar, pero hay que depositar este arreglo en las manos de Jesús. Eso es completamente muy evidente, muy claro. En segundo lugar, en el capítulo 19, verso 8 de Apocalipsis, a la esposa de Cristo se le presenta vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Lino resplandeciente. En la versión del Rey Jaime se lee limpio y blanco. Y se nos dice que el lino fino es las acciones justas de los santos. El aspecto que se subraya aquí es que para que los cristianos laodicenses pudieran llevar ropas blancas, iban a tener que comenzar a vivir como hijos de Dios. Fíjense qué triste. Pertenecían al cuerpo del Señor, eran la iglesia del Señor, pero no habían vivido como hijos de Dios. ¿Ven? No habían vivido como hijos de Dios. Entonces, para lograr estas bendiciones, para llevar estas ropas blancas, iban a tener que comenzar a vivir verdaderamente como hijos de Dios. En lugar de estar confiando en el polvo frigio para los ojos, debían haber deseado el colirio celestial para ungir sus ojos y para poder ver la vida
como realmente era. Hermanos, para que entendamos mejor este análisis de la ceguera espiritual, quiero remitirlos al Evangelio de Juan capítulo 9, en los versos 39 al 41. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Esa es la descripción de la ceguera espiritual que aquí se nos está presentando. Hermanos, ellos necesitaban una nueva perspectiva, la cual solo podía producirse por medio del estudio de la palabra de Dios y por medio de la obediencia a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Préstele atención a la palabra compres. La palabra compres, en la recomendación que hace Jesús en este versículo 18, dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas y colirio. No es, hermanos, que literalmente podamos comprar o ganarnos los bienes espirituales que Jesús menciona. Yo tengo tanto dinero y como tengo tanta facilidad económicamente hablando, yo puedo comprar ese oro refinado en fuego, yo puedo comprar esas vestiduras blancas, yo puedo comprar ese colirio. Porque si lo entendemos desde ese punto de vista, caeríamos como cuando sucedió en los tiempos de la Iglesia Católica, conocido como la Santa Inquisición, como los tiempos de las compras de indulgencias. Los nobles, los reyes, como tenían posesiones, como tenían el oro del mundo, entre más pagaban por sus fechorías, por sus pecados, por sus inmoralidades, entre más daban al tesoro de la Iglesia Católica, más se sentían que iban a ser o que eran perdonados de sus negros pecados. Hermanos, aquí se trata de bendiciones que tienen un costo, un precio que debe pagarse. Un precio que debe pagarse. En el caso de los laodicenses, este precio consistía en renunciar a su indiferencia. Renunciar a su indiferencia, renunciar a su autosuficiencia espiritual, renunciar, hermanos, a su orgullo. Eso era lo que el Señor les estaba diciendo: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas. Jesús subrayó después la necesidad que ellos tenían de cambiar su actitud y reavivar su entusiasmo. Dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Se usa en este mandamiento el tiempo presente, hermanos, el cual indica una acción continua. ¿Y qué es lo que vemos? Que Jesús deseaba que fueran continuamente celosos en el futuro, así como habían sido continuamente tibios en el pasado. Con esa misma actitud de continuidad, ahora ustedes tienen que dejar esa tibieza y ahora tienen que ser completamente calientes en el Señor. Por eso, hermanos, tenemos que entender cuando dice arrepiéntete. Arrepiéntete está en tiempo
que indica un acto decisivo de una sola ocurrencia, de una sola vez, no un arrepentimiento del diente al labio, sino un arrepentimiento de hecho. Por eso decía pues que esta palabra celoso proviene de esa misma palabra que se traduce por caliente y que la hemos visto en los versículos 15 y 16. Es cierto, hermanos, como he dicho, que el Señor prefiere la frialdad a la tibieza. Sin embargo, lo que verdaderamente el Señor desea es que su pueblo arda en entusiasmo. Que su pueblo arda en entusiasmo. ¿Qué clase de entusiasmo? Entusiasmo espiritual, hermanos. Entusiasmo en Cristo Jesús. Tanto el cristiano tibio como el incrédulo frío se perderán. Hay que entender que el Señor no está considerando al cristiano tibio como alguien que, bueno, si yo tengo misericordia, y que Él va a ser condescendiente, y que de los cristianos que son verdaderamente fieles. Por eso el Señor en vida nuestra y a través de su palabra nos da las advertencias para que nosotros realmente actuemos de acuerdo a las condiciones que Él nos manda para arreglar nuestra vida en Cristo Jesús. Cuando usted ve, por ejemplo, va por una propiedad en la calle y dice un aviso ahí, cuidado con el perro, no le dice cuidado, no le agrega porque es bravo, no le agrega porque le va a morder. Cuando le dice ahí esa advertencia, cuidado con el perro, ya está implícito que si usted es imprudente, ese perro le va a causar un terrible daño. Pues esta es la situación que aquí se está presentando para el frío como para el tibio, y que tiene que corregir esa situación. Hermanos, solamente el Hijo de Dios ferviente pues podrá ser totalmente bendecido. Yo me voy a quedar acá, dejo la parte posterior para la hora del sermón, para hablar todavía con el mismo anhelo del mensaje que el Señor está presentando a la iglesia allí en la Odisea.